Y bien, estamos ahora con Aurelio Ochoa, el ingeniero Aurelio Ochoa, que es presidente de Perupetro, esta entidad del Estado encargada pues de, en fin, conceder los lotes y buscar operadores petroleros y en general vinculados al mundo de los hidrocarburos. Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Javier, buenas noches, a sus órdenes. Bueno, lo hemos invitado principalmente para tratar de desentrañar el misterio de la participación de Petroperú en este megaproyecto del gasoducto del sur y la industria petroquímica, que es un gran proyecto sin duda para el Perú y para el sur, ¿no? 15.000 millones de dólares, como ha dicho el presidente Humala, es el proyecto más grande que ha habido jamás. Claro. Pero aquí lo curioso es que Petroperú ingresaría como socio, según se dice, con un 20%, pero nadie entiende bien cómo podría hacerlo, porque Petroperú no tiene recursos, no le pueden regalar pues el 20%, tendría que ingresar con una aportación, en fin. ¿Cómo es que va a entrar Petroperú? ¿De qué manera? ¿De dónde va a conseguir los recursos? Claro. ¿Cuál es el mecanismo financiero? Claro, en realidad esta respuesta se las debía dar Petroperú, pero con el mayor gusto podemos más o menos hacer un análisis respecto al tema, ¿no? Lo que podríamos señalar es que todavía no hay nada definido en este momento, está en pleno análisis todo lo que corresponde al financiamiento, porque inclusive está supeditado a que puedan darse a conocer las reservas del lote 58. Entonces eso, por ejemplo, facilitaría grandemente. Pero en el caso de Petroperú concretamente, ellos participarían en todo lo que es la cadena. ¿Por qué razón? Porque al final recordemos que hay una ley que es la 28840 que permite justamente ¿qué cosa? El hecho de la participación de Petroperú. Ahora, sí, lógicamente, como este es un proyecto, primero de gran envergadura, como usted lo ha señalado, pero segundo, que abarca varias fases, o sea, no solamente es el gasoducto, no solamente es la petroquímica, ¿no es cierto?, no solamente es el fraccionamiento de los líquidos, que justo el presidente lo ha anunciado en Quillabamba, la de Quepasiato, no solamente es la planta de envasado de gente, ¿no?, sino también hay otro proyecto que es el caso, por ejemplo... Ingeniero, no me está respondiendo a mi pregunta. Lo que yo he escuchado es que el consorcio Kuntur, digamos, necesita financiamiento, claro, porque, digamos, podría obtenerlo directamente de fuentes privadas internacionales si es que estuviesen ya aprobadas las reservas del lote 58, ¿no es cierto? Pero todavía falta algunos meses o quizás algún año o 2 años para que puedan estar esas reservas probadas y certificadas. Entonces, mientras tanto, no necesitaría un préstamo puente, claro, que tendría que dárselo de alguna manera el gobierno peruano. Entonces, el gobierno peruano se lo daría a través de COFIDE, y COFIDE a su vez, es lo que yo he escuchado, a través de Petroperú. Y entonces Petroperú le presta ese dinero, que no se sabe cuánto sería, digamos que 1.500 millones de dólares, y luego capitalizaría ese préstamo, y de esa manera se haría del 20% del... Esa es la fórmula que yo he escuchado, pero no sé si esto es cierto. En realidad está como le señala en plena evaluación, o sea, capitalizar eso es cierto, si esa es la fórmula que, por ejemplo, se asumiría, capitalizaría de tal manera que pueda COFIDE tener las acciones de Petroperú en este caso, o sea, una parte, pero no es tanto por ese monto de 1.500, porque eso sería el costo casi total de la obra, ¿no? No, y es obvio. No, eso estamos hablando de un proyecto de 15.000 millones de dólares, ojo, incluyendo la parte petroquímica. Claro, justamente no confundamos. Una cosa es el gasoducto y Kuntur en este caso no tiene nada que ver en la petroquímica, comenzando. O sea, recordemos eso. Pero es el mismo, porque son los brasileños, es Braskem, son los mismos propietarios. Entonces, la idea, entiendo, es que Petroperú entre con el 20% en todo, incluida la petroquímica. Pero recordemos que esto tiene fases, como usted comprenderá, e inclusive más, habría que precisar, este es un proyecto que no va a ser, digamos, finalizado por más que se adelante, se aceleren los trámites con este gobierno. Así es una cosa muy simple, ¿no? Entonces, esto va a trascender, es probable que sea de 8 o 10 años, ¿no? Todo el proyecto. Entonces, pero la parte inicial fundamental para hacer viable este proyecto petroquímico, que al final ese sería el objetivo, es construir el gasoducto. Y en eso es lo que estamos. Entonces, en lo que es iniciar, y eso es lo que la primera piedra que se ha puesto, como sabemos, el día de ayer. No, entonces, ¿qué pasa? Esa es la parte inicial de todo el proyecto. En ese es que está Kuntur. En el otro están otras empresas y lo van a estar otras probablemente. Vinculadas a Kuntur. No necesariamente, no.
recordemos lo siguiente, en lo que es el gasoducto, la concesión lo tiene Kuntur, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces sabemos que ha sido adquirida por Odebrecht, entonces efectivamente es el propietario, pero en lo que corresponde al proyecto siguiente, que sería la petroquímica, ese es otro cantar, esa es otra fase ya. Pero ahí se está hablando de la empresa Braskem. Entre otras, o sea, no necesariamente. No necesariamente. Bueno, o sea, ojo, justamente a eso quería, digamos, precisar. Evidentemente que la gran opción la tiene Braskem, pero recordemos que este es un proyecto tan grande. Entiendo que es de Odebrecht. Una parte, y también de Petrobras. Y de Petrobras. ¿No? Así es, ¿no? O sea que en realidad... Bueno, entonces el asunto es este, comenzando entonces, lo que estamos hablando es sobre el gasoducto andino, comenzando. Es decir, si no tenemos gasoducto andino, no tenemos petroquímica, así de simple, ¿no? Entonces primero se ve el financiamiento de lo que es el gasoducto andino, y cuando se ve el gasoducto andino... Pero claro, eso lo podía financiar Kuntur, es decir, Odebrecht, solita con sus propias fuentes, simplemente, pero el problema es que no tiene todavía el gas certificado. Entonces necesita el préstamo puente. El préstamo puente se lo da el gobierno, pero decir, se lo damos nosotros. Saldrá pues del presupuesto nacional, por supuesto, naturalmente. Yo espero que no. Como usted comprenderá, ¿Cómo que no? Si va a ser COFIDE a través de Petroperú que se lo dé. ¿De dónde va a sacar COFIDE? ¿De dónde va a sacar Petroperú? Digamos, puede buscar en el mercado internacional y no en el monto que usted ha señalado, ¿no? ¿En qué monto sería? Gastar, digamos, algo inicial para la parte primera, o sea, la parte que es hasta Quillabamba, porque inclusive le cuento de que el gobierno Esos son 400 millones de dólares. Inicialmente se había pensado en 400, pero en realidad con 100 millones podría darse ya el inicio de todo este tema. O sea, no ciertamente construir todo el gasoducto, eso ni pensar. O sea que esa primera piedra que se ha puesto ayer en realidad es una primera piedra que va a quedar solitaria mucho tiempo. Porque todavía no diría, porque en el mes de junio, y recordemos que la tubería inclusive ya está en el sur, o sea, ya está. Entonces simplemente en el mes de junio esta tubería debe estar en el sitio. Entonces están preparando de abril a junio, deben preparar toda la infraestructura vial para que pueda, digamos, llevarse esa tubería. O sea, en cuanto se refiere a piedra, bueno, yo también he sido uno de los primeros críticos respecto a esas primeras piedras, ¿no? Entonces, creo que en este caso están los tubos, o sea, físicamente ya están, hay que llevarlos al lugar, en este caso en junio deben estar ya iniciando, entonces como usted comprenderá, no va a ser la primera piedra, resumen, pero tampoco va a ser la última, ciertamente, ¿no? No, bueno, que habrá una piedrita más, pero dígame una cosa, total, no se sabe cómo va a ser esto, quién va a poner la plata, cómo va a entrar Petroperú, cómo va a adquirir el 20% de las acciones. A ver, le pido una cosa, en primer lugar, con relación, como usted ya lo había adelantado, si por ejemplo tuviésemos certificadas las reservas, y más pronto, en este caso no tanto en el plazo que usted ha señalado de un año, sino antes, mucho antes, entonces en ese caso sí ya tendría pues un financiamiento asegurado en el exterior, o sea, el 100% claro, inclusive, ¿no? Con lo cual Petroperú no tendría cómo entrar. Porque entra gracias a esta necesidad de acelerar en el tiempo. Pero ya hay un compromiso en la parte inicial que lo inicia Petroperú, sí o sí, sin o con Kuntur. Esa es una cosa que, por ejemplo, habría que también señalar, o sea, la parte inicial para llegar a Quillabamba únicamente. La inicia Petroperú. Sí, o sea, en otras palabras... Petroperú está iniciando directamente este trabajo. O sea, va a iniciar Petroperú, sí, o sea, sí o sí, el compromiso llega hasta Quillabamba, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso le decía, la parte inicial del proyecto. Bueno, ahí está también la misma pregunta, ¿con qué plata Petroperú va a construir y acá viene el otro, fíjese. Por un lado es lo que usted ha señalado, el crédito puente a través de COFIDE, ¿no? Que puede esto realizarse, ¿no es cierto? Hasta por un monto, algunos señalan de 100, 200, 300, hasta 400 millones, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Pero de otro lado, lo que estamos olvidando, que el gobierno regional del Cusco, como usted sabe, también tiene, pues, digamos, mucho interés en desarrollar ello. O sea, digamos, está estudiándose en este momento las modalidades de financiamiento. Podría darse el caso en que, por ejemplo, el asunto de la reserva se venga a conocer antes, entonces lógicamente mucho antes se tendría el financiamiento total. Pero cualquiera sea la figura, la decisión política del gobierno es que esto se inicie y ya, y por eso se ha puesto la primera piedra. Es decir, no que se haga todo el gasoducto ciertamente, pero sí hasta que ya vamos. O sea, eso es lo concreto en este momento, sea cual sea la situación, mañana si hay o no reserva, ese es otro tema. O sea, en este caso corresponde al primer tramo. Es cierto que es un tramo pues insignificante con relación a lo que serían los 1.140 kilómetros, ¿no? Lo que es muy interesante es el gran proyecto de gasoducto del sur y toda la petroquímica, el megaproyecto. Así es. Lo que es más discutible es la participación de Petroperú como socia en esto, pero en fin, lo que queríamos saber acá era simplemente los aspectos operativos, cómo así va a ser, con qué mecanismos, con qué dinero, cómo va a entrar Petroperú, de qué forma, ¿no? Pero en fin, como he dicho, por lo visto la primera parte por lo visto lo va a hacer directamente Petroperú. No necesariamente, podría ser de la mano también con Kuntur, o sea, no hay problema. El asunto es en este momento, o sea, hay una decisión política que sí entra, o sea, se hace ese gasoducto sí o sí.
me refiero... La pregunta es cómo se financia la decisión política. Acá viene, digamos, el asunto este. Primero, en cuanto a la rentabilidad, definitivamente Petroperú no podría entrar en todo el tramo final, ¿no? Porque simplemente, pues, bueno, por las limitaciones que tiene. Pero en este caso, en lo que corresponde al primer tramo, o sea, al pequeño, en este caso, hasta Quillabamba, sí hay posibilidad. Este tramo es para llegar a Quillabamba, Quillabamba, pero ¿y dónde es que se va a establecer esta planta? Hay una planta en Quepachiato. Sí, esa sería la de fraccionamiento. De fraccionamiento para hacer... De líquidos. O sea, en otras palabras, vienen los líquidos, o sea, los líquidos de gas natural y los van fraccionando, por ejemplo, en GLP, en lo que es el diésel, en fin, ¿no? De ahí sacarían GLP. Y de allí es donde sacarían el famoso... En otras palabras, ese GLP sería para el mercado, para el Cusco, sería para la zona, lógicamente, primero Quillabamba, el Cusco, o sea, todo el sur. Porque parece que es bien chica esta planta, ¿no? Es relativamente pequeño, o sea, quizá, digamos, vaya hasta el Cusco. Sin embargo, la facilidad es esta, como se tiene el ferrocarril, y esa es una cosa que, por ejemplo, poco se ha señalado, que al final resulta ser, en este caso, digamos, el distribuidor, o sea, no hay necesidad de que haya inclusive ducto para hacer la distribución, porque ya se tiene el ferrocarril, recordemos, ¿no? Entonces, esa es una facilidad que, digamos, poco se ha analizado, y eso permitiría inclusive agrandar la planta para poder distribuir en todo el sur. Ahora, el presidente Humala hablaba ayer, y antes lo había hecho también, en el sentido de que se vendería gas GLP a un 50% de su valor. Pero eso es imposible si es que no se subsidia, ¿no? Bueno, acá viene justamente lo que también me parece que no se ha señalado mucho, es la ley que, digamos, ha sido discutida en el Congreso y ha sido aprobada, falta promulgarla, con relación a lo que sería el subsidio cruzado, tan igual como se utiliza en la electricidad. Lógicamente esto tiene que ser focalizado solamente hacia, digamos, los estratos que en este caso están ya bastante, digamos, nominados por el INEI, en fin, o sea, por esa parte no hay problema. En las zonas pobres habría solamente para las ese 50% menos es solamente para la gente pobre, nada más. Y lo que es más, porque eso no lo he explicado. No, hay una cosa, no estará levantando expectativas, porque ahora todo el mundo va a creer que... No, absolutamente, porque el que puede pagar tiene que pagar. Hay que dejarlo bien claro, ¿no? Porque si no todo el mundo va a decir, oiga, nuevamente una promesa que no se cumple, ¿no? No, en este caso, el hecho de que se estaría cumpliendo, lógicamente, pero focalizado a la gente que realmente lo necesita. El problema de eso es el contrabando, ¿no? Ya sabemos vemos qué es lo que pasa en la selva con el combustible que no paga IGB. De acuerdo. Y eso ha pasado mucho en el caso de Puma, de Bolivia hacia... No, pero fíjese, hay una cosa. Te recordará, todo el mundo va a ir a comprar su gas a 50% y se lo va a llevar a la zona... No, es que no va a ser tampoco así. ¿Quién lo va a impedir? ¿Quién lo va a impedir en este país de la informalidad, por favor? O Aurelio Ochoa se va a parar ahí. Absolutamente, no vamos a hacer nada de eso. Pero recuerde el programa... Usted debería pararse, pues, Fíjese, el programa Juntos, como usted lo conoce muy bien, cómo se ha focalizado y nadie ha criticado a la fecha, ¿no es cierto? Y esto viene de los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Está focalizado, usted sabe qué personas, quiénes reciben y todo su bono de 100 soles, ¿de acuerdo? En el otro caso no le va a dar a cualquiera, o sea, solamente van a darle el bono para que pueda hacer el descuento correspondiente a quien corresponde. Nada más, con bonos, absolutamente, pero ese es un subsidio cruzado que lo hace ¿quién? Por ejemplo, los consumidores de electricidad, que ya lo hacemos en este momento en el caso de la electricidad. El que consume menos, por ejemplo, de 30 kilowatts, está subsidiado, ¿no? Entonces, es en ese sentido, o sea, está súper focalizado. No va a haber eso del contrato porque no va a haber suficientes bonos, en otras palabras. Así de simple. Señor Ochoa, creo que ha despejado en alguna medida alguna de las interrogantes. Algunas de las interrogantes que teníamos, había otra... No, y el asunto quizás son de los recursos. Este asunto que ha sido mencionado también en el sentido de que Petroperú ingresaría al lote 88, ¿eso qué explicación tiene? ¿O es un error en la redacción de la frase? Yo diría quizá que ha sido un error. No, porque eso no tiene sentido. No, en la parte esa, bueno, al menos en el caso de Perú Petro, no está figurando en ningún registro, evidentemente, entonces, pero sí, por ejemplo, podría hacerlo en lotes vecinos, ¿no? Entonces, podría ser en la zona de Fiscarral, una cosa de esas. Pero ¿qué pasa? Que también comprende estructuras que digamos, están o se extienden hacia lo que es el lote 88. Pero al lote 88 exactamente, bueno, al menos por el momento en Perú Petro nadie sabe el tema. Nadie sabe el tema. No, y lógicamente creo que seguramente el hecho de que después no se haya explicado el tema significa que simplemente quizá fue un lapsus periodístico, podemos llamarle así quizá. Ahora, bueno, en fin, señor Ochoa, ingeniero, muchas gracias por su participación. No, qué ocurrencia, siempre a sus órdenes, Jaime. Fue el ingeniero Aurelio Ochoa. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jorge Danós, quien es el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, socio del estudio Checopar,
ha sido secretario de Gestión Pública en la época del gobierno de Alejandro Toledo y es un especialista en temas de administración regional y control, digamos, de las autoridades subnacionales, que es un tema muy importante el día de hoy. Regresamos.